Bueno, vamos a hablar un poquito de política. Ayer fue la inauguración de la sociedad rural y siempre, ¿no? Va dejando información, en este caso información muy valiosa, sobre todo para la gente del campo. Y después de una semana en la que el gobierno tuvo muchas complicaciones con el cierre de listas, ahora pareciera, después de lo que pasó ayer, de alguna manera retomar la iniciativa política. Pero para hablarnos de esto, lo tenemos a Gonzalo Asís. Hola, Gonza, buen día. Hola. Hola, Gonza. ¿Qué nos pasa, amigo? Hola. Ahí lo estamos reconectando, ahí Gonza. está. Bueno, definiciones importantes que dio para el campo, pero también para el Congreso, ¿no? Se viene el veto a lo que son las leyes a favor de los jubilados y de los discapacitados. Y bueno, y él fue muy contundente en sus palabras. Recordemos que el veto tiene que pasar por el Congreso. Y además, recordemos que en el Congreso la Libertad Avanza no tiene una cantidad de votos propios que le permita ni el veto ni la sanción de leyes propias. Siempre tiene que recurrir a aliados y muchas veces esas alianzas vienen justamente de la mano de los gobernadores. Y esta decisión de bajar las retenciones y de no hacerlo de manera temporaria como era hasta hace unos días, sino de hacerlo de manera definitiva, es un guiño también a esos gobernadores que seguramente con esto estarán sumando sus apoyos al Congreso. Por eso no es casual que ayer frente a la rural el presidente Javier Milei haya hablado de esto y del veto y de sostener el veto en materia de lo que tiene que ver con las jubilaciones. Sí, hay que ver qué hacen los legisladores, ¿no? No es la primera vez que votan a favor de una ley y después votan a favor del veto de la misma ley que votaron. Bueno, claro. Los principios, viste, que van cambiando en nuestros legisladores bastantes. Pero lo cierto es que el campo, las repercusiones que hubo por parte de prácticamente todas las entidades del campo fueron buenas respecto de los anuncios que hizo Milei. Por supuesto, con muchas cosas más pendientes que quedan, pero esto sin duda ha sido un gran guiño al sector y a los gobernadores. ¿Estás, Gonza? Acá estamos. ¿Cómo estás, Pau? Hola, Santi. Hola. No, perdón. Hola, Tincho, Martín. Buen día, Gonza. Sí. ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, ¿cómo viste lo de ayer? Bueno, primero una sorpresa que hay que marcar, porque hasta el día jueves la noticia que giraba en los pasillos del Ministerio de Economía indicaba que el anuncio iba a ser casi exclusivo para las retenciones a la carne. El jueves Caputo baja un poco la tensión, la expectativa, y ahí como que todos quedamos, viste, revoleando datos, porque dijimos, bueno, algo raro está pasando. El gobierno jugó una carta, el campo creo que sembró o generó expectativa para forzar al gobierno a dar un anuncio para que la visita de Milei no sea solamente una visita. El gobierno le bajó la expectativa y después redobló la apuesta con este anuncio que me parece es mucho más fuerte porque, sobre todo, digo, para no aturdir mucho a nuestra gente con números y cifras, lo más importante que hay que destacar es que bajan las retenciones a la soja de 33 a 26%. Es muy importante y muy fuerte esto. Segundo dato que me parece que hay que tener en cuenta, Pau y Martín, ¿qué es lo que pierde el gobierno con esto? Bueno, pierde 700 millones de dólares de recaudación, pero si el campo deja de pagar retenciones y ese dinero lo utiliza para invertir en otras cosas y las cosas en las que invierte, lo invierte en blanco y paga impuestos y gira, digamos, el círculo productivo, lo que no se recauda por derecha se recauda por izquierda, con lo cual, en definitiva, a la larga o a la corta, la merma recaudatoria termina generando un beneficio para el propio Estado, que deja de recaudar desde otro lugar. Así que es una buena noticia para todos, me parece, celebrada inclusive por gobernadores, que son los mismos gobernadores cuyos senadores y diputados vienen votando en el Congreso leyes que al gobierno le vienen impactando en términos macroeconómicos. Gonza, recién decíamos también, había sido una semana con el cierre de listas muy complicado en la interna del gobierno, con mucho daño colateral, con mucho herido, con mucha gente ofendida. Y yo la sensación que tenía era que, por supuesto, hay una cuestión más amplia hacia la campaña, pero es como que retomó la iniciativa el presidente con esto. Es como que se puso al frente de una buena noticia y de alguna manera va apagando todo ese daño que había quedado después del armado de las listas, ¿no? Del cierre de las listas. Totalmente, es muy interesante el planteo que haces. Esto es una estrategia muy habitual, Martín, en momentos donde hay un poco de ruido. Los asesores habitualmente lo que le dicen es: tenés que tomar otra vez el control de la agenda vos, tenés que convertirte vos otra vez en la persona que pone
en la agenda pública buenas noticias. Y por eso me parece, creo que por eso digo que buena la pregunta, que el gobierno supo manejar la expectativa durante la semana, de no, hasta de, incluso en algún momento, dejar entrever alguna versión respecto de las retenciones a la carne, porque sabía que en realidad en las manos, ¿no? Desde el otro lado no se ven las cartas, no había un 3 de copa, había un ancho de espada o un ancho de basto para jugar, y lo mejor, como en el juego de cartas, es tratar de dejarlo para el final y de que el otro no se dé cuenta que vos lo vas a jugar. Y lo jugó fuerte, repito, me parece que una muy buena manera de medir el impacto positivo de esto es lo que terminó declarando Yarlora, lo que declara Puyaro y lo que declara Frigerio, que son los gobernadores del centro del país, donde están las provincias que producen soja, producen maíz, producen trigo y producen carne, y se van a ver beneficiadas, pero al mismo tiempo, Martínez, son los gobernadores cuyos diputados y senadores están poniéndole freno a algunas políticas del gobierno. Sostener el veto del que lo presidente. festejen estos gobernadores ¿Cómo se va a trasladar eso? ¿Se traslada, digamos, a un cambio de votos por parte de los legisladores, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con esto del veto? Qué difícil ahí, ¿no? Nah, mira, se traslada un cambio de clima seguro, esto produce un pequeño cambio de clima positivo, porque todos festejan una decisión del presidente, con lo cual, digamos, la algarabía que provoca en un gobernador o opositor una noticia que beneficia a su provincia, seguramente lo predispone mejor para poder negociar con el gobierno algunas cosas. Dicho esto, el presidente tiene como límite esta semana para poder definir si veta o no veta los proyectos que hace apenas una semana y media votó el Senado de la Nación, y ahí seguramente se va a venir otra pelea. No digo que la tiene regalada, lo que digo es que el presidente con esto entra a una semana tensa por la puerta grande, con una buena noticia, ¿no? Claro. Entre otras cosas, pues después podemos hablar, si quieren, de Villarruel, que también es un tema que tensiona, ¿no? Por otro lado. Sí, sin duda. Qué tremenda la figura del vicepresidente en Argentina, ¿no? Sí, está como ahí, siempre está polémica. Y lo que fue raro, porque hasta ahora Villarroel, a pesar de estos enfrentamientos, ella iba a los eventos. De hecho, a la catedral fue ya con, digamos, con una situación muy, muy tensa. Y ayer creo que fue la primera vez que no concurrió. Bueno, la gente dijo que no te da la gente que lo rodea, que no te da los QR para entrar, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y le pegó a Milei en un lugar muy duro, ¿no? Esto de que se llenan la boca y después usan los beneficios para viajar. Digo, fue por lugares realmente delicados, ¿no? El presidente. Sí, fue muy delicado. Miren, la historia es así, y esto lo contamos en TN el viernes a la noche. A las 22:06 del viernes, a mí me llegó un mensaje, estábamos al aire en Solo una vuelta más, de una persona del entorno de la vicepresidenta que dice: mañana no vamos. Entonces, ya veníamos charlando en el pase con Johnny, y yo le decía: mirá, no le mandaron las invitaciones, ella entra por portación de cara, nadie le va a pedir a ella un QR, tampoco su custodio de la Policía Federal, que además seguramente es colega de los policías que la van a recibir, porque son parte de lo que es la seguridad del presidente. En la puerta de la rural, ellos dos pasaban, el resto fuera, diría el presidente. Entonces, ella sabía que se venía una humillación en un punto por eso, porque iba a ir ella solita, con lo cual, en términos de equipo, iba a exponerse públicamente a estar... viste, el hombre y sus circunstancias. Sola en este caso sería porque además había dicho que iba a estar ahí en un rincón. En un rinconcito. En un rincón. Iba a ser humillación, miren. Humillación social porque iba a ir sola, humillación espacial porque le iban a poner en un costado, y después iba a ser humillación concreta porque lo que le llega a la vicepresidenta, ustedes saben que la política hace, entre comillas, sana inteligencia de averiguar, bueno, cómo la van a recibir, dónde va a estar, si está previsto que canten algo. Bueno, a la vicepresidenta le llega la información de que iba a haber un sector del público que iba o a silbarla, o a cantarle cosas, o a abuchearla, con lo cual era la humillación total. Toman la decisión de no ir y lo justifican con mucha claridad, porque dicen: la invitaron sola, esa es la verdad. Entonces, una vicepresidenta no puede ir sola a este. Y bueno, justificaron formalmente la inasistencia, pero dejaron un escenario realmente muy polémico y muy tensionado. Claro, qué difícil momento para el presidente de la rural también, ¿no? En medio de todo este contexto, con Macri de un lado que tampoco le habla, la situación en la que quedaba Villarruel, bueno, realmente una situación muy, muy incómoda para ellos. De hecho, Pau, te cuento un chisme de pasillo. Domingo a la mañana podemos contar algunas cosas que la semana a veces no nos permite. Yo le mando un mensaje cuando salgo del programa al presidente de la rural y digo: presidente, tengo la información de que no va. Me dice: a mí me dicen que viene, está todo listo para recibirla. Es decir, esto fue
de último momento, a punto tal que el presidente de la Rural, que pone su mejor buena voluntad para poder recibir a todos, termina pagando el precio de una interna de un gobierno que, insisto, cuando todavía faltan 2 años y 4 meses para que termine el mandato, el primero eventualmente, o quizás haya un segundo, no lo sabemos, ya está todo mal entre el presidente y la vice, ¿no? Bien, Gonza, gracias. Que disfrutes de este domingo. Gracias, Por Gonza. favor. Buen domingo. Ustedes también. Pero tenés ganas